buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Depende el horario en el que nos esté viendo en esta transmisión de Versus. Es martes 29 de octubre. Y vaya situaciones en las que hemos estado, las cosas se están moviendo y claro que aquí vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en el Poder Judicial. ¿Se va a acatar o no se va a acatar esta implementación de la reforma al Poder Judicial? Los ministros están presentando su renuncia, pero a la par también se está discutiendo en la Cámara de Diputados la supremacía constitucional y además también viene este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en donde se proponen distintas situaciones, pero muchas tienen que ver con la inconstitucionalidad de esta reforma. Así que para hablar de estos temas estamos Meme Yamel, Dani Barragán y Alina Duarte para hablar sobre todo este tema. Así que quédese con nosotras en este martes, deje su me gusta en la transmisión y arrancamos. Pues bueno, vamos a hablar sobre este tema y para arrancar vamos con Meme. Lotería. Lotería, Meme. Meme, pues a ver, platícanos todo lo que está pasando en torno al proyecto, porque creo que el proyecto es algo muy importante que hay que comenzar a ver y a desmenuzar. Es un proyecto de más de 300 páginas que presenta el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca y en donde se habla, sí, de modificar ciertos temas. Hay algunos que se quieren quedar, que pretende que se queden, otros tantos que no. Uno de ellos es que los ministros sí se escojan por voto popular y eso nos va a llevar a otro punto muy interesante. Entonces, vamos primero con este primer análisis que haces del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Tiene varios puntos este proyecto y obviamente creo que ni siquiera si nos ponemos a analizar los más polémicos acabamos con un programa porque es muy extenso. Entonces, en esta primera ronda quiero empezar quizás con un término muy general que es el menosprecio y la maroma. Sí. O sea, lo que está hace este proyecto de Alcántara Carranca es primero una maroma épica, como de 50 páginas, para decir que hoy sí van a hacer algo que antes no hacían, que es darle una interpretación a la Constitución. Este ha sido un debate que hemos tenido los que no somos abogados y algunos abogados a favor de lo que hoy es una ley vigente, contra aquellos abogados y juristas que están en contra, porque el argumento es, ¿se puede o no se puede interpretar la Constitución? Y legalmente quizás no usemos los términos correctos, pero tal cual, la Constitución no se le puede dar mayor interpretación que la que existe en la Constitución. Estamos hablando de la Constitución, la ley general que rige México. A esa se le añaden normas y leyes secundarias que esas sí están sujetas a interpretación. ¿Para qué? Para que se apeguen a la Constitución. Entonces, hay una enorme cantidad de jurisprudencias en materia que resuelven exactamente lo mismo, firmados y votados por prácticamente los mismos ministros que hoy están respaldando o que se prevé respaldan el proyecto de Alcántara Carranca. Y el proyecto es, en esencia, que no se pueden admitir, no proceden los amparos en contra de la Constitución. Y en varios argumentos anteriormente decían eso, que se tienen que apegar a la Constitución. Hoy lo que hace Alcántara es una maroma de 50 o más páginas para decir, hoy vamos a hacer algo distinto porque los tiempos son distintos. Y cuando viene el menosprecio, habla de la Constitución de 1917. Entonces se avienta una cantidad de antecedentes para menospreciar al pueblo de hoy, diciendo que el único que prácticamente puede modificar la Constitución es el constituyente original de 1917. A mí me encantaría calzar en la mano cuántos del constituyente original están vivos en este momento, para empezar. Pero en segunda instancia es muy burdo el menosprecio que se le da porque es prácticamente decir que el pueblo no tiene la inteligencia y no tiene la capacidad de votar por ministros o jueces de distrito. Porque son muchos y es muy complicado, entonces es prácticamente inaplicable. Dice también en estos varios argumentos, por eso digo que si nos vamos uno por uno, simplemente no acabamos, pero está basando el proyecto en cuanto a una competencia. Pero
esto no se les permite conforme a sus funciones. O sea, ellos no son quienes para determinar si el pueblo es capaz o no, porque para empezar, el constituyente es el pueblo, así sea el pueblo de 1917 o el pueblo del 2024. Ese es el constituyente. En la Constitución no dice que el único que puede reformar la Constitución es el pueblo de 1917. Por supuesto que no lo dice. Dice que la soberanía reside ¿en dónde? Esencialmente en el pueblo. Y entonces empieza a sacar el argumento. Nosotros siempre hemos hablado del artículo 39, que es justamente el que habla de la soberanía reside esencialmente y emana en el pueblo de México, y que es el único que a través del 135 puede modificar la Constitución. Pero el 40 habla, y es donde lo empieza a meter un poco con calzador, de decir que se debe de, además vivimos en una república representativa, en un gobierno representativo donde gobernamos a través de los poderes, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y ese mismo argumento dice que se contrapone o que se viola con esta reforma porque se está violando el artículo 40, cuando no es cierto. ¿Qué mayor manera de demostrarlo que si ya el Poder Ejecutivo y el Legislativo están en votación, nosotras, ciudadanos, vamos y votamos en las urnas, pues que ahora el judicial también lo sea? Además, no es como que no existan reglas, lo han querido minimizar, pero las reglas sí existen. ¿Cuáles son las reglas? Tienen que cumplir con una serie de requisitos, calificaciones, experiencia, recomendaciones y además pasar por son 3 comités, no es uno, son 3 comités de evaluación que conforma cada uno de los poderes. Y cada uno de los poderes los va a proponer. Entonces, en esencia, lo que están haciendo es menospreciar al pueblo, decir que no tienen las capacidades, violar la ley, porque aparte se va con el tema de las percepciones o del sueldo, que ya, de hecho lo platicábamos la semana pasada, cómo es que violaron de por sí la ley en la Suprema Corte al no solo no reducir, sino aumentarse el sueldo. Y aquí Alcántara Carranca dice que los únicos que van a poder reducirse el sueldo son los que entren nuevos, más no los que en este momento están. Y a eso sumémosle este intento por irse con las bolsas llenas, que son las renuncias. Entonces todo, digamos que se va centrando en una constante maroma para hacer lo que en su vida han hecho, que no es que no se les haya pedido, porque cuando hubo violaciones a la soberanía, porque cuando hubo violaciones a los derechos humanos, llegó el tema a la Suprema, llegaron temas a la Suprema, como la reforma energética, como el tema de la propia, del despido, ¿no?, de los trabajadores, de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, y como los trabajadores del ESME, pues decían que se tenían que hacer responsables, la persona que los corre tenía que hacerse responsables de las indemnizaciones, y la Suprema Corte dijo que no, porque el presidente, que es el que los despide, no tenía una relación directa con la Comisión Federal de Electricidad, entonces pues no le tocaba a él. Y se lavaron las manos y dijeron que no había nada que pudieran hacer ni en contra de una norma, más bien de un acto de autoridad, que es el que hace Felipe Calderón con el ESME, o en contra de una norma o una reforma a la Constitución como fue la energética. Y solo por mencionar quizás algunas de las más polémicas, aunque hubo varias. Entonces, si nos vamos en esencia, es una maroma histórica para decir, hoy sí vamos a interpretar la Constitución porque nosotros sí podemos y ustedes no, ustedes pueblo pudieron haber votado, si no hubo vicios en el proceso, si reconocemos que se aprobó la ley hoy vigente tal como se tenía que aprobar, como lo marca el 135, pero creo que están mal. Entonces, como nosotros creemos que están mal, vamos a tener que darle una interpretación y degrada la Constitución a una ley electoral. Entonces, imagínense, o sea, esto es como un insulto a la inteligencia, no solamente de ciudadanos, que es de por sí muy grave, sino que es también un insulto a la propia inteligencia de abogados, doctores en derecho, constitucionalistas y demás, porque hoy la Constitución ya no es la ley suprema de México, ya no es la gran regla que nos permite interpretar normas y leyes secundarias para que todo funcione como debe de funcionar para y por el pueblo de México, sino que hoy vamos a decir que es una ley electoral para entonces poder interpretar lo que antes no se podía. O sea, de hecho la frase sería, o sea, de aceptar la reforma y de acuerdo con lo que publica Carranca, sería trasladar la voluntad de la soberanía popular a una lógica electoral y permitir sin límites la erosión de nuestro pacto social. O sea, hoy ya la Constitución no es la Constitución. Hoy, ¿saben qué? Es momento de decir que es una... Es casi que... al menos yo lo interpreto así, quizás lo quiero pasar a palabras más sencillas. Es como decir... Es que ustedes no saben lo que acaban de hacer y como nosotros somos más inteligentes, permítanos arreglar las cosas, ¿no? Porque están medio, mejor nosotros que sabemos cómo funciona. O sea, es volver a adoptar una postura que han estado adoptando. Una de las muchas razones por las cuales está esta reforma suprapoderosa es vámonos encima de la Constitución porque somos el gran poder. No es cierto. Son uno de 3 poderes, no el gran poder. Y entre los 3 hacen un contrapeso. Lo que olvidan es
que hoy el pueblo decidió de manera completamente consciente que quería una mayoría calificada para poder reformar la Constitución, empezando por la reforma judicial. Creo que ese es uno de los puntos claves y medulares, ¿no?, de toda esta discusión, porque no es la primera vez que escuchamos a este tipo de personajes decir que el pueblo no sabe lo que pidió, que el pueblo nunca pidió una reforma al Poder Judicial. Ahorita que decías, en palabras muy sencillas y muy coloquiales, básicamente es, ustedes no saben lo que están votando, ¿no? Ustedes no saben qué es lo que están haciendo, yo les voy a venir a decir que sí se puede hacer. Escuchábamos también a los intelectuales repetir esta frase, ¿no? Repetir siempre que el pueblo no está consciente, y pareciera también que lo que hace el ministro Carranca en este proyecto es decir, el pueblo no va a poder elegir entre tantos jueces, se va a perder, ¿no? No va a tener capacidad para elegir a cada una de estas personas. Entonces, eso es parte del proyecto de Carranca, pero ¿en dónde queda también esta decisión de la ciudadanía, Dani? Porque creo que ahí también radica el entendimiento que hacen de esta reforma al Poder Judicial, de lo que ellos intentan decir que es inconstitucional. No pensar en que la ciudadanía, incluso en las elecciones pasadas, votaron por eso, ¿no? Porque hubiera un cambio. Están tratando de brincarse lo que la gente está pidiendo, y posteriormente, con estas renuncias que hemos estado viendo y que vamos a ver a lo largo de este día, estamos grabando a mediodía de este martes, pero con lo que se prevé que estén renunciando, también vienen cada uno de estos puntos, ¿no?, implícitos, de decir, no, pues la gente no va a votar por mí. Ya leíamos la carta de Ortiz Mena en donde dice, no me voy a someter a una votación popular. Sí, es que es como un vaivén, ¿no?, en el que están los propios ministros, que, o sea, uno esperaría de entrada que al menos se pusieran del lado de los trabajadores que siguen en la resistencia, pero, o sea, están en este vaivén de que no, mejor sí renuncio, que nos lleva al otro tema que pues también vamos a tocar ahorita, que es el renuncio ¿para qué? Para salvar qué, ¿no? Creo que esos párrafos a los que hacías mención de Ortiz Mena valen mucho la pena, pero porque, o sea, nos lleva también al reconocimiento, pues un tanto de la derrota, quizás, o sea, porque es lo que dice, se me presentan dos opciones, someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa de apoyo popular, si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura en esa labor para la que me siento más apto, donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Entonces, o sea, ahí está como de, a ver, a mí, yo acepto que no me van a ver en una campaña, ¿no? O sea, ni me sometan porque no lo voy a poder hacer, porque yo mismo estoy reconociendo que pues no voy a poder, ¿no? O sea, y creo que también ahí está el reconocimiento de que pues la ley ya está, ¿no? Aunque bueno, al final ya él lo acomoda diciendo que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma, o sea, ya otra vez tenemos estos ministros que es ganar, ¿no? O sea, pues yo voy a salvar mi pensión, pero por si alguna cosa ocurre y si se logra concretar la inconstitucionalidad de la reforma, ahí me van a tener, ¿no? O sea, siempre es el caer parados para los ministros de la Corte, y eso no solamente para los que tenemos ahorita, sino ha sido algo característico de todos los que han pasado por esos espacios, ¿no? Entonces, como que no terminaron nunca, ni siquiera entre los mismos trabajadores del Poder Judicial, incluyendo a los ministros, nunca se sintieron cómodos siendo parte de la resistencia de los que formaron el paro, y ya vemos ahorita que, de hecho, Piña se suma ya a esta ola de rumores de que también ella estaría presentando su renuncia. Ayer todavía no salía tanto, pero ya también se suma a la presidenta de la Corte. Y desafortunadamente terminamos en el mismo debate, ¿no? Que es la defensa de los privilegios fue desde el principio y hasta el final. O sea, ahorita los datos que estaba viendo, que es, o sea, si ellos se separan por jubilación anticipada, se hacen merecedores al 80% del sueldo pensionable. Si solamente fuera su sueldo, no su sueldo bruto, que es de 5.529.000
pesos a este año. O sea, si fuera solamente su sueldo, sus sueldos y salarios son 3.568.000, ¿no? Y eso, y la jubilación, el dinero por jubilación, se hace efectivo al día siguiente de que se separan del cargo, ¿no? Entonces, pues empezaron con la bandera de los privilegios y siguen con la bandera de los privilegios. O sea, pueden adornarlo de muchísimas maneras, pueden decir que van a estar con la dignidad hasta el último momento, pueden ir a decirle a Susana Oresti, me siento mal, muchas gracias. Pueden ser lo más dramáticos que quieran, o sea, pueden ser ya muy teatrales, creo que muchos de los ministros ya están en esa onda, pero al final de cuentas, en los datos, lo que tenemos es la defensa de la posición económica y política que tienen, ¿no? O sea, de ser el sabiondo, pero también de ser el millonario, ¿no? De ser el que gana bien, de ser el que, el propio Carrancá, ¿no? Que es como uno de los ejemplos que más nos pueden servir. El que quiere seguir viviendo en las lomas, pase lo que pase. Sí, mucha resistencia, suena muy bonito, pero yo vivo en las lomas y me tengo que seguir pagando esa vida, ¿no? Entonces, creo que tanto su proyecto de Alcántara Carrancá termina por eso, ¿no? Creo que sí es un tanto de cobardía de no querer decir, a ver, hay gente que se está queriendo aguantar. Hay jueces en los estados que están acá aventándose el pleito directamente con la presidenta, pues vamos todos. Y no, o sea, y eso también nos lleva a decir, pues si entre propios trabajadores del Poder Judicial no hay un apoyo, pues menos hacia afuera. No lo sacas de esa frase de decir, no, una reforma no estuvo en la boleta, ¿no? Pero, o sea, tú le preguntas a la gente que votó por Morena en las pasadas elecciones, y te puede decir lo contrario, ¿no? De que no necesariamente tachó sí a una reforma judicial, pero fue a las casillas para eso, ¿no? Aunque ya después vengas a decirle, yo te voy a explicar, tú no sabes, yo te voy a salvar de lo que tú de la soga que tú solito te estás poniendo al cuello, pero no, o sea, la gente lejos de decir qué lástima que nos vamos a quedar sin estos 8 ministros, pues están diciendo, pues nos vamos a librar de estos, qué bueno, ¿no? Digo, ya nos tenemos que ir a otra discusión después de los que pueden llegar. Por ejemplo, a mí la verdad sí me preocupa mucho esos perfiles tipo Gil Swart que van a levantar la mano. O sea, Gil Swart creo que va a ser como de los más débiles, de perfiles fuertes en cuanto a derechización de la Corte que podrían llegar. Pero, o sea, sí es como, o sea, sí es un riesgo que se abre, claro. Una puerta que se abre, ya nos tocará analizarlo en su momento, pero pues creo que a la gente, o sea, por más que los ministros quieran encontrar ese apoyo de decir, no, por favor, ministro, no te vayas, no lo tienen, ¿no? Y ahí está también el propio reconocimiento de la derrota. Ellos pueden decir, sí, me amparo en esto, me amparo en aquello, pero el apoyo nunca lo tuvieron y ellos pues por eso optan por ir a refugiarse en su jubilación, en garantizarse esa jubilación que obviamente no es como la de cualquiera de nosotros. Sí, es que tenemos, ¿no? También. ¿Qué es una jubilación? Sí. Bueno, ya va como parte de las reformas. Ojalá también se come esté eso. establecido. Pero si puedo agregar algo, Perla, ahí en lo que están hablando. De inicio es muy tramposo, ¿no? El planteamiento que se está haciendo y lo que leía Dani, porque refieren a esta idea del pacto social, ¿no? Esto que también decía Meme. Este pacto social, a ver, no es que en 1917 salieran los constituyentes y le dijeran a la gente, tú estabas a favor del artículo 3º constitucional, tú estás a favor del artículo 8º constitucional. O sea, sacaron la consulta no popular así. En el argumento de Alcántara Carrancá. Así. No, eso no es así, ¿no? Y muchos han teorizado y algunos lo hacen más desde el individualismo, desde la colectividad, desde el cristianismo. También ha habido algunos textos al respecto, pero la idea que propone incluso Rousseau con el contrato social tiene que ver con que inmediatamente cuando naces, pues tu naturaleza es ir indagando cómo relacionarte en sociedad. Pero llega un momento en donde te sometes, no a la fuerza, pero aceptas ese contrato porque la vida societal te da muchos más beneficios de los que te da vivir en la individualidad. Entonces ahí es cuando estableces un contrato social, ¿no? Más no
¿no? Que esté subsumido a la decisión del presidente, ¿no? Es decir, se establece un marco sobre el cual todos y todas convivimos, pero eso implica también que podemos cambiar esas leyes si no nos parecen justas, si es algo injusto, si nos están justo a la fuerza obligando a algo. Es decir, esa es la renovación de ese contrato social, que es evidentemente lo que se dio el pasado mes de junio en las elecciones, aún con todas las críticas que tengo de que pues evidentemente no puedes relegar la vida de una sociedad a elecciones, ¿no? Eso también sería un error. Pero es decir, bajo la democracia liberal o como la nombremos, ¿no? Una democracia electoral, pues evidentemente la gente pugnó por continuar con un proyecto y que si no está de acuerdo también está obligada a organizarse y entonces disputar esos cambios de ese pacto social. Y eso más allá de las elecciones, también lo han venido haciendo los poderes fácticos, las derechas, han venido moldeando ese pacto social a través también incluso de la fuerza durante esos sexenios. Es decir, no se hizo una consulta popular para decir, ¿quieren la reforma educativa de Peña Nieto? ¿Quieren la reforma laboral? Es decir, el pacto social al que refieren de 1917, quienes no lo respetaron durante todas estas décadas, fue justamente el PRI y el PAN, que se dedicó a desmantelar ese pacto social, porque ese pacto social era profundamente revolucionario, no solamente para México, sino para todo el continente, porque establecía las garantías individuales que venían sumadas de la Ilustración y otros momentos de la historia global, pero que estos se dedicaron que se vayan los ejidos, ¿no? Que se vaya lo comunitario, que se vaya lo colectivo. Entonces, derechos laborales. Vamos a la mierda. La soberanía, los recursos naturales. Exacto. Entonces, es muy tramposo que ahora sí vengan a citar a la Constitución de 1917, cuando esa Constitución se está rescatando lo mínimo con estas reformas que se están proponiendo y se está avanzando en una reforma al Poder Judicial, que en los términos en los cuales se plantea, si bien hay elecciones de jueces, ministros y demás en Bolivia, no necesariamente se está planteando de la misma forma que está haciendo aquí. Entonces también eso es bastante avanzado, como en su momento fue la Constitución del 17. Entonces yo creo que ahí hay que también decirles... con sus groserías respectivas. No, o sea, se las han ganado, se las han ganado. Sí, es que hay censuras al himno. Censuras blureado, así. Desaparece. Sí. Hay que decirles eso, ¿no? A esta gente que ahora sí viene a invocar un pacto que no estuvieron respetando durante décadas y que incluso avalaron a través de la Suprema Corte de Justicia, porque fue la Suprema Corte quien avaló todas estas reformas también. Por ejemplo, la reforma educativa pasó por la Suprema Corte de Justicia de Peña Nieto y a pesar de todos los amparos de las y los trabajadores de la educación, la Suprema dijo, no, es muy constitucional y se chinga, ¿no? Entonces también ahí hay que poner los acentos de un poder judicial que hoy se niega a respetar a la transformación de ese pacto social, que la gente dice, bueno, sí, acepto esto no, esto me parece que está bien. Entonces hay un debate que sí no se da a la hora de las constituciones, a menos que sí hayan, y lo ha habido, ¿no? En los últimos años en América Latina sí ha habido constituyentes con la participación activa de varios sectores de la población, como la Constitución del 99 en Venezuela, que Hugo Chávez llamó a toda la población a participar, a los jóvenes, a las mujeres, a los pueblos indígenas, fue un ejercicio histórico, o también la Constitución del correísmo, que incluso le daba derechos a la naturaleza, que era algo que no habíamos visto en otras partes del mundo, que después tuvieron ahí un gran problema con el Yasuní, pero bueno, esa es otra historia. La Constitución de Bolivia, también ha habido un constituyente, o incluso quienes se niegan a reformar ese pacto social, como lo vimos en Chile, que no es también que la gente haya dicho no del todo, sino que entraron los poderes mediáticos, las campañas de miedo, ¿no? Es decir, otro tipo de elementos para que la gente, después de un estallido social tan fuerte como el de octubre del 19, dijera no queremos renovar la Constitución. Entonces también ahí hay que decirles, miren, volteen a ver si se puede renovar ese pacto social, sea solo en las elecciones o a través de una nueva constituyente, que ni siquiera es el caso de la Cuarta Transformación. No está planteando una constituyente, está planteando una serie de reformas, no sé cuál sea la valoración, ¿no? Para no llamar a una constituyente con el nivel de apoyo que se tiene, pero aún en estas reformas mínimas, bueno, si con estas reformas mínimas así se ponen, imagínense con una constituyente. No, y también surge la duda, ¿no? O sea, de, a ver, Carranca, que ahorita es el que está diciendo, no podemos estar sometidos a una lógica electoral.
si en esa lógica electoral hubieran sido beneficiados con los que se reunió en diciembre, que era el Claro. Moreno, ahí sí sería aceptable guiarse con la lógica electoral, pero ahorita no, o sea, que están esas dudas de problemas no resueltos, ¿no? Es que también creo Asuntos no que explicados. tiene mucho que ver con las visiones que estamos teniendo de esta aplicación de la reforma al Poder Judicial, ¿no? O sea, porque hay que tomar en cuenta que esto ya está en la Constitución, que ya es parte de... Ajá, ya no es una reforma, ¿no? O sea, ya pasó ese grado, ya se decretó, ya se hizo, y desde el punto de vista del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, sí es una reforma que todavía está en proceso, ¿no? Que pareciera que no está en la Constitución. Entonces, si partimos desde la visión que tiene él, y también recupero una de las frases que me dijo en la mañana en Café y Noticias Andrés Reper, el abogado constitucionalista que ha estado hablando sobre el tema y teniendo también una postura en torno a este proyecto. Él me dice, es que pareciera que también está tomando una faceta muy protagónica Juan Luis González Alcántara Carranca, porque desde su punto de vista es una amenaza, es lo que él propuso en su momento, en abril del 2023, para que se declarara inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Sedena. Pues ahora lo que está haciendo y lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue una venganza en torno a todo a este tema. Y entonces para ellos termina siendo eso, ¿no? Termina siendo una venganza y no algo que la sociedad pidió, no algo que desde las urnas se dio el voto de confianza de la gente de decir, claro que se va a reformar, claro que queremos estos cambios en el Poder Judicial, porque hemos visto, ¿no?, todo lo que ha sucedido. Entonces, pues también tiene que ver mucho con esas visiones, y lo que está poniendo en este proyecto el ministro Juan Luis Alcántara Carranca tiene que ver con lo que se va a votar el próximo jueves. Y el próximo jueves también vamos a ver que es una votación que ya está dada, ¿no? Una votación que, así como en su momento dijeron, claro que podemos discutir la inconstitucionalidad de este proyecto, claro que sí vamos a votar a favor del proyecto de Juan Luis González Alcántara. Entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, tratar de seguir diciendo esto que se trabajó, esto que se hizo, no lo vamos a tomar nosotros en cuenta, porque lo que sí se va a tomar en cuenta es esta visión que tenemos nosotros, que es una reforma que no va a pasar, pero ya no es una reforma, ¿no? Ya está en la Constitución y ya tiene que ser aplicada. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué juego también están teniendo cada uno de los ministros? Porque vemos también que están acatando esta orden que ya está en la reforma al Poder Judicial, en estos cambios que se proponen, que tienen que presentar su renuncia, ¿no? Es un doble juego y es un juego absurdo el que están haciendo, porque del otro lado están diciendo, sí, vamos a presentar este proyecto para declararla inconstitucional, pero del otro lado también estoy amarrando mis intereses. Entonces, ¿cómo viste estas renuncias que presentaron los ministros y que vamos a seguir viendo? Pero sin llorarme, güey. Que ya estaba sacando el Kleenex, espérate. Y le poniendo las golondrinas. Sí, ya estaba buscando el playlist aquí. De hecho, quería poner justamente los mariachis que les llevaron los del ESME. Esa era la que me parece más interesante, porque fue en vivo y a todo color. Pero bueno, es que de hecho estaba justamente leyendo a alguien que retuitea o que pone esta carta, y es nada más y nada menos que el juez Gómez Fierro. Otra joya. Otro que también ya dijo adiós. Sí, otra joya, que se anda queriendo lavar las manos porque estuvo metido en este intento de privatizar el bosque de Chapultepec, entre muchos otros jueces top de casi 5,000 hectáreas, por si fuera poco. Pero lo que dice Juan Pablo Gómez Fierro es, citando la carta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Menéndez, al final el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, además, consciente de que nadie es indispensable, solo libre. Perdón que me ría, pero es que claro que no es el cargo, es el sueldo. O sea, no es el cargo, es el sueldo poder. Y las prestaciones y es el poder. No es un cargo, no es que ya no se están aferrando al cargo. Casi citan a Andrés Manuel López Obrador diciendo que el poder por el cargo. O sea, ya está a punto de citar a AMLO. No, a ver, párense, paren todo. El problema no es el cargo, sino lo que conlleva el cargo.
las prestaciones que conlleva el cargo, porque pueden decir, no, es que ellos en su sueldo neto pues, ganan menos que el gobierno, que la presidenta. El problema no es el sueldo, el problema son las prestaciones adicionales que esto lleva. O sea, es que es indignante como en este intento de querer y siguen insultando a las y a los mexicanos, ellos en realidad lo que están haciendo es exhibir su propia ignorancia, porque creo que los únicos que no entendieron lo que pasó fueron ellos. Ahorita justo lo decían. Aquí, si bien es cierto que el pueblo no votó en una consulta popular y dijo, sí quiero, formal, llamémosle, estábamos perfectamente enterados. Yo recuerdo cada evento de hoy la presidenta, entonces candidata Claudia Sheinbaum, se les preguntaba si querían o no reforma judicial. Sí. Y la gente, si no decía que sí, decía que querían que corrieran a los ministros. Entonces, cuando sacan el tema de las consultas populares, me encantaría que la hicieran. Vamos, hagamos una consulta popular, a ver si no le sale el tiro por la culata, porque eventualmente quiero que la gente responda si quiere que se queden o que se vayan ya ahorita. Y creo que todos en este momento sabemos el sentido. Incluso después de todos estos debates, hoy la propia presidenta decía, hay gente que está a favor de la reforma que incluso no votó por mí en la elección. Porque esta aprobación por la modificación que se hizo ha ido creciendo. ¿Por qué ha ido creciendo? Porque Morena y aliados, porque la presidenta ha ganado la narrativa. No, simplemente porque en el propio Poder Judicial están entregando todas las herramientas. Cada que pueden nos confirman que el gobierno tiene razón. Cada que pueden nos confirman que la narrativa de Morena y aliados tiene razón. Cada que pueden nos confirman que la mayoría tiene razón. Entonces, es un constante menosprecio que ya cae en un burdo y en un ridículo, donde ellos son los que se terminan exhibiendo. No es el ciudadano, no es el albañil, no es la ama de casa, no es el jovencito que está estudiando en la universidad, no, son ellos. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que realmente defienden, que efectivamente coincido, no es el cargo, son las prestaciones que conlleva el cargo. Estoy rescatando lo que publica o el resumen de lo que publica la ministra Lenia Batres de cómo quedaron los sueldos, ¿no? En comparación. Si nos vamos a una comparación, los sueldos y salarios anuales netos entre la persona titular del Poder Ejecutivo y un ministro o ministra de la Suprema Corte son similares. El sueldo y salario neto del presidente es de 1.588.484 pesos anuales, mientras que el de un ministro de la Suprema Corte es de 1.581.257 pesos anuales. Ahí podremos decir todo bien, y así es como ellos han ido argumentando. ¿No? Ahí es como, o sea, ellos han argumentado, el problema no es ese, el problema está en las prestaciones anuales netas, porque mientras que las prestaciones anuales netas de la persona titular del Poder Ejecutivo son de 737,000 pesos, las de un ministro o ministra de la Suprema Corte son de 3,347,582 pesos. Entonces, constantemente quieren jugar con la ciudadanía, quieren jugar con si estamos haciendo, si somos, si pensamos, si entendemos o no entendemos, pero ya lo que me parece todavía más delicado, si nos metemos a profundidad en cuáles son estas prestaciones que eventualmente acumulan los 3 millones, más de 3 millones, el pago por defunción, nada más para que ustedes hagan esta comparativa, el pago por defunción de la persona titular del Poder Ejecutivo es de 737,872 pesos. El pago por defunción de un ministro de la Suprema Corte es de 1,189,615 pesos. O sea, si por alguna situación fallece el titular del Ejecutivo, solamente, y estamos hablando de una situación que, aunque hay mecanismos para atender la situación, eso genera una crisis que mueve mercados. Solamente se les dan 737,000 pesos. Si se muere un ministro, que puede ser, o sea, que se puede suplir, y lo digo con mucho respeto, les dan 1,189,000 pesos. Y ahí no para, porque de ahí en fuera... No seas desconsiderado. No existe ningún otro tipo de prestación adicional para el Poder Ejecutivo, para el presidente o presidenta, pero para los ministros sí. Hay que darles ayuda de gastos funerarios, apoyo de comedor, apoyo de anteojos, gastos de alimentación, gasolina, teléfono celular, medicamentos no cubiertos por el seguro, capacitación y becas. Y en los gastos de alimentación les damos 1,059,432 pesos. Y esto estoy hablando del proyecto que se acaban de aprobar, que va en contra de la ley.
ley. Pero si queremos escucharnos aún más burdos, tenemos, por ejemplo, la contratación de otros servicios, que es completamente discrecional y que es completamente ambiguo, pero ahí les estamos dando 22 millones de pesos. ¿Y qué tal con las asesorías para operación de programas? Ahí les damos 1 millón, porque se lo acaban de incrementar hasta en un 1,538%. Entonces, por supuesto que cuando sumas todas estas prestaciones entran dentro del combo de beneficios que se lleva un ministro de la Suprema Corte. Por supuesto, no es el cargo, es el combo del cargo, es el combo de jubilación, es el combo de prestaciones y es el combo de la trampa que están haciendo, porque estas renuncias no las están presentando porque, ay, es que no van a votar por mí. No las están, estas renuncias las están presentando en dos sentidos. Uno, porque saben que la gente efectivamente no va a votar por ellos, no porque no sean populares, no, sino porque sus sentencias son muy impopulares, son muy controversiales y porque van en contra de lo que la mayoría han necesitado durante años. Y en una segunda, si renuncian, es porque si lo hacen aparte de una manera muy tramposa de renuncio, pero no me voy del cargo todavía, me voy a quedar porque aprobamos una prejubilación con los sueldos y salarios actuales para que en el momento en el que yo me vaya, entonces a mí me dejas mis prestaciones y básicamente su jubilación millonaria de por vida, como la de Diego Valadez. Jubilaciones que pagamos con los impuestos de las y los mexicanos por el buen trabajo que hicieron, no, sino por ser perfectamente mañosos. Entonces, no es que el cargo, no es una ambición por el cargo, es el combo del cargo. Porque vemos que son 7 ministros, ¿no? O sea, son 8 los que están pidiendo la inconstitucionalidad, pero uno de ellos es el ministro Luis María Aguilar Morales, que ya se va. Que disfrazó todo con su frase, me encantó, de no he descubierto ni una vocación repentina para someterme a un proceso de elección popular. Pero es que no soy ese tipo de persona. Pero es que yo quiero, o sea, rescatando a Luis María Aguilar, porque ya sé para dónde vas. Luis María Aguilar, el ministro favorito de Salinas Pliego y el favorito de Felipe Calderón. Este ministro cuando estaban en todo el tema de la discusión, cuando lo entrevistan, me acuerdo casi perfecto de lo que dijo, que es que yo empecé como mecanógrafo y de la nada ya estaba aquí en la Suprema Corte y yo, claro. El echaleganismo en su máxima, ¿no? Y exacto, qué bonita carrera judicial. Sobre todo, entonces, a pescar si funciona. Aplica básicamente lo mismo para su hija, porque su hija es dentista. Entonces, de la nada, su hija estaba terminando la carrera, era dentista, trabajaba con las muelas y de la nada, un día apareció en la Suprema Corte como oficial judicial y luego como particular de Gutiérrez Ortiz Mena. Y luego, de ahí, de la nada, pues, apareció la hija de Luis María Aguilar. ¿Dónde está la carrera judicial? Ni ella sabe, pero es que las muelas del juicio hay que defenderlas también en la Suprema. Entonces, me acuerdo mucho de eso de Luis María Aguilar, porque a mí me encantaría saber si también se va a llevar a su hija o si su hija se va a quedar y de la nada la van a proponer a ella como ministra. No, a estas alturas me espero todo. Porque, o sea, lo que iba también estabas hablando hace un momento de las sentencias que han emitido estos ministros, ¿no? Luis María Aguilar es uno de los ministros que ya se va. Cada uno de los ministros que vemos que están también en contra de esta aplicación de la reforma al Poder Judicial, de todos estos cambios, son personas que fueron impuestas por un presidente, ¿no? Que fueron propuestas también, no hay que olvidarlo. Y hablando en específico de esta carta de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, me sorprendía también una de las líneas en donde él decía que si bien su trayectoria y capacidades la califican para la judicatura, es en esa labor para la que se siente el más apto, donde la función, dice él, no consiste en validar la voluntad de las mayorías. Creo que es muy sorprendente y revelador esto que escribe, porque dice, sino en resguardar los derechos de quienes más los necesitan. ¿Cómo fueron también las sentencias y los intereses que protegieron cada una de estas personas, Dani? Porque son ministros que están presentando esta renuncia porque saben, sí, que no atendieron a lo que estaba pidiendo la mayoría, sino que estaban solamente beneficiando a unos cuantos. Pues híjole, yo creo que si nos vamos por el asunto de las sentencias no paramos, ¿no? O sea, nos hemos llevado programas enteros hablando de esos casos, pero sí, o sea, en lo que respecta a Luis María Aguilar Morales, por ejemplo, que creo que es el que sale mejor librado porque él ya terminaba en un mes, ¿no? Sí. Su cargo, o sea, pues él ya no tenía tampoco mucho que hacer,
digo, creo que sí es el que le va menos peor, ¿no? Que al resto de los ministros que van a presentar renuncia. Pero, o sea, esto que ya relataba Meme, de que todavía tienen como pues sí, el valor de venderse a ellos como historias de superación personal, pues no sé quién se los está creyendo. A lo mejor los que hablan de la defensa de la carrera judicial, sí llegué a ver algunos tweets así de, vean quién empezó como mecanógrafo, ahí están los resultados de que se respete la carrera judicial. Pues, o sea, es aislar un solo dato de todas las evidencias que tenemos de un ministro que estuvo, pero ligadísimo al poder, ¿no? Lo último que nos enteramos, y eso fue porque llegó un presidente que ya estaba hablando de lo que ocurría dentro del Poder Judicial, porque, o sea, antes no se hablaba de absolutamente nada de esto, y Andrés Manuel López Obrador llega y dice, tienen guardado el expediente de Salinas Pliego, ¿no? O sea, y lo tiene guardado Luis María Aguilar Morales, ¿no? ¿Bajo qué lógica? No sabemos, porque se supone que tienen máximo tantos días, no recuerdo exactamente cuántos, para sacar los casos, pero pues lo tiene ahí guardado y pues quién sabe hasta cuándo lo va a sacar, ¿no? Entonces, pues lo único que tenemos como nota al pie de página es que pues el caso de Salinas Pliego todavía no se resuelve, ¿no? Entonces, han salido, por ejemplo, más los de Yasmín Esquivel, uno de Yasmín Esquivel que es por un crédito fiscal de 1,000 millones, bueno, es muchísimo dinero, pero, sí, pero o sea, para con los el de que Luis María Aguilar, el sí. de Luis María Aguilar es uno de los tiene uno de los montos más pesados de los adeudos de Salinas Pliego, pero bueno, el de que es el de Yasmín Esquivel ya salió, ¿no? O sea, entonces todavía, aun por más que digan, no, que la dignidad de esto, pues la dignidad es sacar ese tipo de expedientes, ¿no? De callarnos la boca a todos los que estamos diciendo que los ministros están ahí, no, pues ya te creemos por completo que no estás para las mayorías, ¿no? O sea, eso sí, no tenemos duda, pero callarnos la boca al momento de decir, no estoy aliado a esa minoría, ¿no? Pero pues no, parece que tampoco están como muy preocupados en demostrarle a la mayoría de la población que estamos equivocados respecto a la percepción que tenemos de ellos y que pues no les vamos a andar comprando la historia del mecanógrafo que llegó a ser ministro de un país, ¿no? O sea, y menos cuando tiene a la hija, cuando tiene las historias de nepotismo, cuando, o sea, ya, es sumamente ilógico. Entonces, así nos podemos ir con casi todos los ministros. O sea, pues sí pueden ahorita esconderse en que no me siento una persona simpática como para ir a competir en una elección, pero pues lo que está detrás es lo otro, ¿no? Lo que ya apuntábamos, sí, el querer salvaguardar primero los privilegios, pero también es el querer huir a ese juicio, ¿no? El juicio popular que puede representar una elección. O sea, nosotros yo creo que cuando llegue su momento nos vamos a poner a analizar quienes quienes logren acceder a esas listas, vamos a ir nombre por nombre porque somos periodistas y vamos a empezar a elaborar un sinfín de material para decirle a la gente, estos son los que quieren ser tus ministros, estos son los que quieren ser tus jueces, y eso es también a lo que le están huyendo ellos, ¿no? O sea, otra vez buscar 100% la comodidad en todos los aspectos, y pues prefieren decir que no son simpáticos a poder ponerse de frente a la gente y decirle, vota por mí porque puedo hacer esto, o manténme en este puesto porque puedo hacer esto por tu bien. No tienen la capacidad para hacerlo, no tienen el material para hacerlo. Entonces, lo van a disfrazar de 1000 maneras. Al final de cuentas, creo que pues sí terminan siendo pues bastante cobardones. Porque, o sea, están con un doble juego, que ya es lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, por un lado, o sea, por un lado dicen sí lo acato, pero por el otro no. Pero también es esto, ¿no? O sea, no me quiero someter a que la gente me elija. ¿Qué juego también están empleando con las organizaciones y asociaciones del extranjero, Alina, con esta visión más internacionalista, ¿no? Que también viendo todos estos procesos en donde ya hemos estado hablando de lawfare, ya hemos estado hablando también de cómo distintas organizaciones de Estados Unidos han intentado entrar y hablar y decir yo les vengo a ayudar, ¿no? También en este informe, proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, se habla de amicus curiae,
que es también una asociación de extranjeros en donde se están basando para decir, oigan, las cosas las están haciendo mal en la Constitución, ¿no? Los pobres del Poder Judicial se está intentando colocar otro poder por encima de ellos, ¿no? Como también es esta danza, porque juegan a ese otro juego, ¿no? Con estos personajes para tratar de imponer una narrativa. Bueno, lo hemos visto incluso durante todo este sexenio, cómo es que Estados Unidos ha sido una pieza fundamental para apoyar de múltiples formas estas no solamente narrativas, sino prácticas de ciertos sectores de la derecha, sean oligarcas, sean medios de comunicación. Recordemos que en el caso de la Suprema Corte de Justicia, pues varios de los amparos que se dieron durante todo este sexenio, bueno, el sexenio pasado, eran implementados por los abogados y amigos de Claudio X González, ¿no? Para interponerse en contra de los proyectos de la llamada Cuarta Transformación, y que uno de los principales financiadores de todas estas organizaciones ha sido, y especialmente Mexicanos contra la Corrupción, ha sido tanto la Embajada de Estados Unidos como la USAID, la Net Foundation, ¿no? Que ha estado financiando directamente. Y esto, digamos, la inversión que yo creo que van a tener que estar haciendo durante estos meses va a ser brutal, porque se está hablando ya de esta reforma al Poder Judicial, ahora convertida en ley, en el resto del continente, ¿no? Porque ha sido el Poder Judicial justo quienes juegan un factor fundamental al momento de atizar, ¿no? Las democracias, de atizar los gobiernos, generalmente pues de izquierda, democráticamente electos. Entonces, ahora la Suprema Corte, yo creo que sí hay que verla como este actor que ante la ausencia de un proyecto de las derechas electorales, de las derechas de algunas empresariales, porque unos los tienen muy, muy claro, se ha ungido durante los últimos meses como realmente el actor, ¿no? Que está tratando de hacer el llamado contrapeso a la Cuarta Transformación, y hay mucho en riesgo para todos estos actores. También vemos, y ahí sí será la historia quien también los deba juzgar, los nexos que nos dijeron que no existían con los grupos del crimen organizado, como el caso de García Luna, en donde les liberaron sus cuentas a sus esposas, los liberaron de la cárcel bajo la idea, entre los sabadazos los fines de semana, pero también bajo la idea de que no había nada que investigar. Y ahí vemos que también había una relación directa, o lo que ha dicho a mí me parece la presidenta Claudia Sheinbaum, es fundamental que tengamos claro, específicamente en el tema de la seguridad y de cómo la Suprema Corte ha avalado y ha ayudado también a todos estos grupos del crimen organizado. En el caso de Estados Unidos, cómo es que aquí se trata un tema de seguridad nacional cuando se habla del narcotráfico, pero en Estados Unidos se habla de algo muy local y allá desaparecen los grupos del crimen organizado y demás. Y ahí la Suprema, insisto, ha jugado un rol fundamental. No hay que minimizar estos agentes extranjeros, no solamente, digamos, en términos de Estados Unidos, sino de las alianzas que también jueces y ministros han venido ejerciendo durante los últimos años a través de las barras de abogados, o incluso también teniendo conferencias, ¿no? Pienso en este personaje, Sergio Moro, que fue el que encarceló a Lula da Silva y que estaba en una reunión con Felipe Calderón, ¿no? Con Vargas Llosa y demás. Hay una articulación también de esas barras de abogados, de esos jueces y ministros que han venido operando durante décadas, pero habían estado en la oscuridad absoluta. Entonces, pues ahí es nuevamente levantar las alertas, porque si me preguntan cómo describir cómo se gesta un intento de golpe o demás, pues es justamente lo que está haciendo hoy el Poder Judicial, los medios de comunicación, las alianzas internacionales, y hay que empezar a esclarecer también las responsabilidades que tienen cada uno de ellos. Sí, pero para el ministro Alcántara Carranca no es un golpe de Estado, porque dice que se necesita la fuerza. Pero lo compara como, o sea, saca el artículo 136, que es el que habla sobre el blindaje que tiene la Constitución ante un eventual golpe de Estado, y dice que no será nada válido hasta que el pueblo otra vez retome el control de su poder. Y volteas y dices, hermanos, sí nos acordamos que esta elección fue una elección donde la oposición, Xóchitl Gálvez, se queda con 16 millones de votos, Maines con 6, y la hoy presidenta obtiene más de 35 millones. ¿Me puede alguien decir en dónde estuvo la violencia, en
dónde estuvo el golpe de Estado. O sea, es que volvemos a lo mismo. En un intento de justificar lo injustificable, hacen maromas épicas que prácticamente los desnucan, intentan insultar al pueblo, lo menosprecian, pero en realidad están exhibiendo su profunda ignorancia y cómo se les rompió una burbuja de un lugar en el que vivían, en donde no vivía la mayoría de México, porque el pueblo de México sí sabía que no solamente votaba por una presidenta, sino que votaba por senadores y diputados para construir una mayoría calificada y sabía con lo que significaba una mayoría calificada. Hoy quieren salir a decir que, o sea, sí son mayoría, reconocemos, sí todo lo hicieron muy chido, qué padre, la oposición no tiene los votos, pero por eso nos toca a nosotros ser superiores. 11 ministros no son superiores a nadie y mucho menos a 35 millones. ¿En dónde está el golpe de Estado? No lo entiendo, pero están en un debraye muy bizarro de un México que les está dando un golpe de realidad. Sí, o sea, sí les cayó muy de peso el triunfo. O sea, yo creo que esperaban que ganara Claudia Sheinbaum, dado que Xochitl Gálvez pero yo creo que no pensaban la cantidad de votos. Pero no lo otro, quizás, o sea, o no sé si se dejaron guiar por Massive Caller o no sé. Pero, o sea, de verdad se la creyeron. O sea, ya a estas alturas sabemos que del lado del equipo de Xochitl sí creían que iban a ganar y se enteraron una semana antes de que todo estaba muy mal. No, pero el equipo de Xochitl era Marco Cortés. ¿No? Exacto. O sea, tampoco es como que, por eso. Qué brillante. Pero en el caso de los ministros de la Suprema Corte, o sea, ¿de verdad vamos a creer que no sabían? O... Bueno, si no sales de las lomas también está sí, medio es que difícil, tienes razón. ¿no? O sea, más bien está ahí, ¿no? Sí. O sea, pensaron que no se iba a dar tan rápido este cambio a la reforma al Poder Judicial y que incluso iban a poder ampararse ellos, iban a poder retrasar a través de los recursos legales, como lo han estado haciendo. No, y aparte, si en tu casa, porque es Alcántara Carranca, citas organizas y es el anfitrión de la famosa cena de diciembre con los magistrados del tribunal y a Alito Moreno, bueno, si te sentaste a escuchar a Alito Moreno, bueno, y lo invitaste a tu casa y fuiste anfitrión de una cena que ya de por sí... Con un mafioso. Exacto, ¿sí? Con un mafioso y que de por sí habla de tu nula imparcialidad, o más bien de tu completa imparcialidad, pues creo que tienen razón, digo, no estaban enterados. De la realidad, totalmente. Exactamente, están en una completa desviación de la realidad. Lo único que yo, así que maestra Lina, mucho han dicho, ¿no? Es que lo que realmente a lo que le tenía miedo Morena cuando empezaron a sacarlo de esta reforma de antiimpugnabilidad es que la Corte Interamericana no viniera y entonces internacionalmente llegaran y dijeran no, ustedes no saben hacerlo, nosotros vamos a modificarles la Constitución. O sea, es una constante decir, si yo no puedo, voy con Estados, es un constante entreguismo. Y ya lo dijeron, ¿no? Que sí iban a ir a quejar con la Interamericana. Sí, pero ahora salen y dicen, es que ellos son los que van a venir a corregirle la plana. Y es una situación difícil justamente por un sistema internacional también muy complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tiene, o sea, hasta dónde la izquierda termina avalando y hasta dónde no, también esos organismos. Y eso es algo que yo todo el tiempo me la paso diciendo, esto de Genaro García Luna era como, o sea, sí lo sabíamos, pero también está bien jodido que sea a contentillo de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, la Corte Interamericana, ¿no? También jugó un papel importante durante el caso Ayotzinapa y al mismo tiempo hacen cualquier cosa para dar un golpe en Venezuela o es decir, no es tan fácil, ¿no? Cuando uno se apega a tratados internacionales, pero se usan a voluntad de, ¿no? Ahí está la OEA. Sí. O sea, la OEA, pues, en origen, bueno, tú dices, pues sí, un sistema, porque además eso pertenece a la OEA, a la Corte Interamericana. Entonces, tú dices, bueno, pues sí, en principio se necesita una serie de acuerdos para que se respeten los derechos humanos y demás, pero cuando han manoseado a tal grado los derechos humanos, te preguntas, ¿de verdad seguimos perteneciendo a un sistema interamericano de derechos donde alguien como Luis Almagro va y se para en la frontera de Colombia y Venezuela para invadir Venezuela sin importarle absolutamente nada, cuando justifica golpes de Estado, cuando, o sea... Es decir, de verdad esa es la OEA que necesitamos y el nivel de instituciones, pero también se necesita eso, ¿no? Que ante las injusticias, entonces, ¿a quién recurrimos? Entonces, yo creo que están en todo su derecho, pero también tenemos que hacer valer la soberanía de este país, que se cambie lo que tenga que ser cambiado, y que estos evidentemente saben que tienen un lugar asegurado en la sala de Luis Almagro, ¿no? O sea, eso me queda claro porque ya lo han hecho. O sea, no es la primera vez que lo hacen, van y Almagro es como, ay, otra vez estos güeyes. De otra
Sí. Ya Otra llegar. vez Alito. Sí, claro. E incluso eso, el propio Almagro era un tipo que bueno, quien lo pone ahí, es que son chismes buenísimos, porque échale. quien lo pone ahí es Pepe Mujica, ¿no? Él lo propone. Y muchos de los gobiernos de izquierda dicen, claro, se necesita recuperar la OEA, ¿no? Que es ya anticomunista y demás. Entonces se impulsa a alguien como Almagro y de repente se da la vuelta totalmente, ¿no? Yo no sé si hay algo específico, como Lenin Moreno, que le encontraron, todo el mundo dice que le encontraron algo, los de la CIA y con eso. Pues no sé, total que traicionan y entonces son los primeros que están ahí. Y entonces como la OEA está a contentillo de Estados Unidos, a contentillo de Almagro, pero ¿qué hacemos, no? En temas internacionales, ¿a quién recurrimos? Porque también, por ejemplo, durante el peñanietismo, también nosotros ¿qué hacíamos, no? Ante una serie de instituciones Un que estaban al desamparo, ¿no? servicio del crimen organizado. ¿Qué haces, no? Entonces ahí es cuando te aferras también a que hay otros espacios donde se pueden. Entonces no creo que sea tan fácil, pero claramente estas personas lo están haciendo en un nivel de desespero, donde no se constituye hoy una fuerza política ni siquiera de derecha organizada, orgánica, ha sido a través de imposiciones, de Alito, ¿no? Ha sido un Marco Cortés terco de que no se tiene que ir y acusando al todo y sálvese quien pueda y ahí te va Calderón y responde, ¿no? O sea, la derecha está muy desarticulada, entonces lo único que le queda incluso a esos sectores de ultraderecha o a quienes son, bueno, no sé de qué espectro ideológico, pero es recurrir a un poder judicial que pues también incluso está viendo que no es homogéneo como en algún otro momento, ¿no? Tienes hoy figuras que también están evidenciando lo que hacen sus colegas en tiempo real y si no estuviera ahí Lenia a saber si nos hubiésemos enterado de lo que está pasando todos los días, de las modificaciones. Entonces también eso es, pues eso, un síntoma del desespero, de la derrota política, ideológica de una derecha cuyo último bastión donde puede tener poder, más no legitimidad ni legalidad, pues es el Poder Judicial. Nos quedan 5 minutos para esta transmisión, pero creo que también hay que ver lo que va a pasar esta semana, ¿no? Porque, o sea, sí, todo lo que se ha dado de batalla por parte del Poder Judicial, de la oposición, de los medios de comunicación, pues está concentrado en uno solo, ¿no? O sea, que no se aplique esta reforma al Poder Judicial. Ya hablábamos también en su momento sobre esta supremacía constitucional que se va a discutir este miércoles en la Cámara de Diputados. El jueves estaría discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el proyecto del ministro Alcántara Carranca. Entonces, con estas dos situaciones que tenemos ya en la puerta, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a venir esta guerra también, ¿no? Al momento a lo mejor que digan, ¿sabes qué? Se echa para atrás el proyecto, no se puede declarar inconstitucional esta reforma y se tiene que continuar con la aplicación. Ya vimos que se blindaron cada uno de los ministros, ya vimos que intentan retrasar, porque eso también es importante decirlo, ¿no? O sea, las luchas que han emprendido ellos ha sido solamente un espectáculo para tratar de que se dilate cada uno de estos procesos, que el INE no organice la elección de los juzgadores, de ministros, de magistrados. También por el otro lado la jueza que no tenía sustento legal para sacar este supuesto desacato de la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, lo único que hacen es totalmente un espectáculo de estar mostrando que están dándole batalla al gobierno y la aplicación de esto, ¿no? Entonces, ¿qué ves a futuro cómo se comporte la Suprema Corte de Justicia durante los siguientes meses, en dado caso de que se declare que no es válido, ¿no? Este proyecto del ministro Alcántara Carranca? Bueno, en caso de que digan que no es válido, que es creo que la opción más simple, eventualmente todo seguirá como en este momento sigue, ¿no? Vendrá una elección, seguirán las protestas de algunos, otros dicen, no, seguiremos viendo la guerra en la hermana república de Twitter y yo creo que de ahí no pasará, ¿no? Porque hasta incluso en Estados Unidos, que es de quien se aferran con toda su alma, se han resistido ya en opinar sobre la reforma, ¿no? Porque obviamente están en momento de conseguir votos ante ya la elección de presidente o presidenta de Estados Unidos. Pero esa es la opción más sencilla. Yo no veo esa opción sencilla, ¿no? Estamos hablando que para que esto pase necesitan 8 votos y los tienen, a menos que uno de ellos deserte, ¿no? Tienen 8 votos, incluyendo a la ministra presidenta Norma Piña, a menos que ella no vote. Porque sí, no tienen ni a Lenia Batres, ni a Yasmín Esquivel, ni a Loretta Ortiz. Son a las únicas 3 que no tienen. Los demás sí están.
Entonces, creo que el escenario que veo, a menos que Norma Piña se resista a votar y declare que ella no va a participar, que se abstenga, o sea, que se abstenga, entonces yo creo que veríamos ese escenario. Pero dadas las condiciones, yo veo que va a pasar. Ahora, ¿qué va a pasar? Ya vimos que la presidenta dijo que pues lo voten o no lo voten, pasarán a la historia por su elección, pero no porque algo vaya a cambiar. Ya vimos que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tanto Noroña como Ricardo Monreal dijeron, pues ellos podrán hacer lo que quieran, nosotros vamos a seguir como va. Entonces creo que esta es un estilo y una afloje, es una guerra bastante tensa donde intentan provocar una crisis que en el peor de los casos, si eventualmente llegara a su favor, tendríamos una elección de ministros y no de magistrados y jueces. ¿Y qué va a pasar? Pues los ministros se van a ir a votación en el proceso del 2025. 2025 se presentan las modificaciones que no se habían aprobado, que intentaran tumbar, y entonces 2027 tendremos elección de magistrados y jueces, o sea, hasta ahí quedaría. Creo que ese es el peor de los escenarios, entendiendo que llegara un poder supremo y dijera no puedes avanzar o que algo pasara, ¿no? Pero de ahí en fuera no veo más. Creo que es este estrella afloje donde eventualmente habrá una elección de jueces, ministros y magistrados en 2025 y una siguiente en 2027. Dani. Sí, también, justo porque el proyecto lo contempla, lo de Carranca, que es así de, pues jueces y magistrados, ¿no? Pero ministros sí, ¿no? Vámonos a elección. Sí creo que es como el último gran esfuerzo que están haciendo también de demostrar fuerza política, ¿no? O sea, de decir, a ver, no se va a hacer solamente lo que tú quieras, pero creo que sí me iría mucho con palabras que le he escuchado mucho a Lina, de que yo creo que si a la gente le empiezas a recortar o a acotar su reforma judicial, no descarto que vengan protestas, ¿no? O sea, también vendría que siento incluso que ya se tardaron un poquito, pero bueno, no tampoco tenemos ahí un calendario o algo así, no, si ya no marchaste ahorita ya no se puede, ¿no? ya pasó. No, sí, o sea, pero sí, no, ya no. Pero o sea, sí creo que también tiene que venir algo de esos pues 36 millones de los que estamos hablando, ¿no? O sea, porque no es que esa fuerza se haya mostrado, se haya evidenciado hace 3 años, sino fue hace unos meses, ¿no? Entonces, creo que también tendría que venir esa parte porque pues la resistencia de este lado, de los que defienden la reforma y la ley judicial, no puede ser solo en las mañaneras, ¿no? Y no solamente puede ser por parte de la presidenta y de los diputados y senadores que a veces se tropiezan demasiado. Entonces, también yo creo que en el Poder Judicial le van a tener que medir a eso, ¿no? O sea, de decir, pues sí, a lo mejor aquí estamos ya poniendo lo que ellos consideran su punto medio respecto a la elección, pero yo sí espero que del lado de quienes están a favor de la reforma, pues también venga pues esa demostración de músculo, ¿no? De decir, yo voy a defender también este proyecto, entonces, pero pues a ver, ahí está el tema en la mesa. Alina, solamente antes de que concluyas también tu participación, ahorita Dani mencionaba y recordaba esto que hablábamos la semana pasada, ¿no? O sea, que también la gente se tiene que movilizar en algún punto, tiene que salir a las calles y también cobrar participación, relevo, pero creo que también tocaste un punto muy importante, Dani, de los ministros. ¿Están conscientes que la gente puede hacer eso? Los ministros siguen en esta burbuja, ¿no? O sea, en esta burbuja que no se dan cuenta de absolutamente nada y para ellos sí es una venganza en contra de este gobierno que estamos viviendo. Porque Piña no se paró. Porque Piña no se paró. Claro, ese es el sí, además. Ahí empezó todo porque no se paró. Y ahora sí se paró en la toma de posesión de Claudia. Yo creo que están muy conscientes, porque si no hubiese habido esa expresión en las urnas, no estarían haciendo esto, se lo estarían pasando por el arco del triunfo y ya hubiesen intentado meter a la cárcel a la doctora Claudia Sheinbaum. Y retomo incluso esto que dice Dani, me quedaba pensando de no es que haya una fecha o no, pero igual y sí, Dani, porque me he puesto mucho el ejemplo ahora de pues eso, cómo se gestan los golpes de Estado y demás, pero hay un momento en donde yo creo que sí hay
tiempos, que es el golpe de Estado a Salvador Allende. Durante mucho tiempo se orquestó una campaña con los medios de comunicación, los grandes capitales se fueron, ¿no? Y empezaron a generar una crisis económica, social, o sea, fue brutal. Y yo creo que ahí uno de los grandes errores de Salvador Allende fue no movilizarse a tiempo. Entonces, cuando llamó a movilizar fueron unos días antes del golpe de Estado, que creo yo ya se había avanzado mucho en disputar ideológicamente si la gente estaba a favor o no de un gobierno que tenía un apoyo tremendo, ¿no? O sea, era un gobierno de la unidad popular, abrazado por muchos sectores, y sobre todo por el pueblo, y no se movilizaron a tiempo. No quiero decir que ya el golpe aquí es inminente, ni mucho menos, pero sí lo que quiero decir es que no basta con votar, ¿no? O sea, Salvador Allende lo votó un montón de gente y al final hicieron la guerra y terminaron dando un golpe y lo asesinaron. En el caso de Evo Morales, ganó con más del 50%, le dieron un golpe de Estado y bueno, peor aún ahora el lío que se traen en Bolivia, ¿no? Esto del intento de asesinato es brutal, me solidarizo, pero también creo que hay que ver que estas pugnas internas están llevando todo al carajo, ¿no? Que la unidad aquí con un montón de pragmatismo, con un montón de errores, de contradicciones, ha permitido que la derecha también no avance en esos términos por fuera, pero por dentro la disputa sigue latente. Entonces, el tema es que hoy en México votar, sí, hay 36 millones, pero ese argumento no nos va a durar 6 años, ¿no? Uh-huh. O sea, 6 años no dura pero acuérdense que en junio del 2024... Sí, no, eso te va a durar. No, eso ahorita sí, y está bien, ¿no? Así, y es, ¿no?, verdad. Uh-huh. Pero llega un momento en donde la fuerza se tiene que seguir disputando a la izquierda. Y hoy los riesgos que yo llego a ver es que ante una derecha tan derrotada, entonces vienen sectores totalmente antidemocráticos, como lo es el Poder Judicial con este tipo de cosas que pone sobre la mesa, pero las disputas reales se dan también a lo interno de la Cuarta Transformación. Al no tener esa otredad por fuera de la boleta, entonces empiezan esas pugnas internas, ¿no? Y digo, y esto ha pasado en todos los gobiernos de América Latina, el que pues terminan derrotando electoralmente al otro, pues entonces vamos a pelearnos entre nosotros, ¿no? Y eso puede pasar también aquí, pero es fundamental que no se confíen, porque también ese es un gran elemento para mostrar ese músculo. El que la gente esté en las calles no significa que es como que, ay, pues es que no tiene nada que hacer, o no, es también mostrar que hay gente consciente de lo que se está en juego, que está dispuesta a salir a las calles y que está dispuesta a construir ese horizonte, porque lo decíamos, la reforma, hoy ley, es perfectible, pero también yo no creo que sea perfecta, ¿no? Hemos discutido aquí también cómo es que esto de los jueces sin rostro, pues pasó y ni se discutió y es muy peligroso porque eso de los jueces sin rostros viene de los sectores de derecha y de repente el presidente López Obrador lo lanzó, se aprobó, ya no hubo tiempo, pero eso no lo debatimos en las plazas. O sea, ese fue el último minuto que entró y eso a mí no me parece que esté bien. Pero solo no se ha discutido. Entonces, sí es lo que hagan los ministros, pero también nosotros y nosotras cómo impulsamos y desglosamos eso que nos puede salir bastante mal, puede poner en riesgo un montón de procesos de acceso a la justicia y que bueno, ahí están los elementos, pero yo creo que eso, que a lo mejor y en una de esas sí habría que poner límite, sí, porque la derecha dice, pues si ya hicimos esto y no se movilizan, pues vamos por más. Entonces bueno, en una de esas no estaría mal y lo he dicho un montón de lados, yo creo que nos estamos ahí pues eso, ¿no? Tardando, y digo la ciudadanía, más allá de personajes o algo, pues la ciudadanía es asumir que esta reforma sí la queríamos y vamos a demostrar que más allá de si se debate, ay, es que sí venía incluido en el voto en la presidencia o no, que es la discusión, pues vamos a salir a las calles. Sí, creo que hay una confianza, ¿no? También por parte de la ciudadanía, o sea, de sí decir, ustedes van a defenderla en lo que les toca en estos momentos, entonces ya más adelante veremos si estas movilizaciones se hacen una realidad para que se defienda esta reforma al Poder Judicial, porque yo sí creo, y perdón, Dani, yo sí creo eso, ¿no? O sea, en los últimos meses que ya estén en esta, ejerciendo como ministros, la guerra va a seguir, ¿no? O sea, van a seguir de la misma forma que lo han hecho hasta ahorita, van a intentar retrasar, van a intentar que no se discuta ninguno de los proyectos que se tienen que resolver y que tienen urgencia, ¿no? O sea, estamos viendo que el Consejo de la Judicatura Federal les dijo, levanten el paro,
no lo han levantado en algunos juzgados, ¿no? Han hecho lo que quieren y ahí siguen, ¿no? O sea, todavía estas protestas de los manifestantes, una imagen que ayer veíamos también en distintos medios, cómo querían encapsular a los trabajadores del Poder Judicial y la magnificaron. Entonces, todas esas cositas que no merecerían que estemos hablando de ellas, van a seguir en la discusión, porque básicamente es lo que quieren también, ¿no? Dentro de este Poder Judicial. Entonces, pues sí, creo que es también tomar conciencia por parte de la ciudadanía, de la gente que salió a votar, que no nada más es esa acción, sino que se tiene que seguir luchando, y como decía ahorita Lina, ¿no? O sea, al final, pues en 6 años ya no va a funcionar ese argumento, se va a tener que cambiar y tiene que también la ciudadanía darse cuenta de qué sí hizo y qué no hizo en su momento. ¿Querías agregar algo? No, Dani? nada más me quedé pensando, es que en los últimos años quien llamaba a las movilizaciones era AMLO. No sé si sea un asunto de la orfandad, pero se tiene que solucionar rápido. Se no tiene sé. que rearticular eso. Sí. Por eso te digo, pero también en ese segundo piso es la conciencia de la gente, Sí. porque dejar en una persona, sea en Claudia Sheinbaum, sea en el partido, sea en algún liderazgo, yo creo que es un error, ¿no? O sea, históricamente, no por Andrés Manuel, sino porque si no se asume ese poder popular colectivo, por el bien colectivo, ese pacto social de verdad, ¿no? Donde no le cedamos la representatividad a alguien más. Entonces, ahí también son esos retos, porque aun cuando se mire tan difícil, votar es lo más fácil, Claro. ¿no? Ir y depositar, sí, Un día. cuesta trabajo el cambio de conciencia, porque había mucho prismo anclado en las venas, pero también creo que eso es ese segundo piso, ¿no? De una transformación de conciencia, pero también de la praxis. Y pues ahí Sí. deberíamos estar convocando. Cada domingo nos vemos en la... Yo digo que nos vamos el jueves allá afuera de la Yo digo que Suprema, vamos a empezar a porque transmitir afuera de la Yo digo que afuera de la el próximo Suprema, martes, porque ya aquí. Acosta Naranjo dijo que van a ir, entonces yo digo, ¿por qué no vamos a dejarlos solitos? Vamos. Ah, sí. Órale, va. Vamos. ¿Quién vas? Órale, va, ya estás. Órale, va y te veo. Allá Café y Noticias va a transmitir afuera la Bueno, Suprema. nos vemos. Y Dani así de perdón. ¿Crees Tú que no, puedo? tú no. ¿Crees que puedo? Tú no, pero yo la voy a ir a ayudar. Quiero, pero Uno no. como sea, pero y las criaturas. ¿Criaturas qué? Sí, no, sé, las Literal. criaturas, qué necesidad. No, pero tú sí, tú y yo sí. Ok, la criatura. Bueno, nos vemos el Sorpresa, exclusiva. Nos vemos el próximo martes, ya sabe, aquí en Versus. Se pone bien interesantes las pláticas, y más porque han estado saliendo estos temas que vale mucho la pena platicar con todos ustedes, todo lo que está sucediendo con esta aplicación de la reforma al Poder Judicial. Ya veremos también cómo van cambiando cada uno de los temas, así que aquí ya sabe, cada martes tendrá pues el análisis de Alina Duarte, de Dani y compañía, de Meme, Perla Velázquez y Cris Rodríguez, que está allá atrás ayudándonos. Así que deje su me gusta y suscríbase. No se olvide de suscribirse aquí al canal hermano de Sin embargo al aire, Estudio B. Bye.